bueno, empezando el capítulo 21, buscando ver a Cristo y buscar verdades que apunten a Cristo de su contexto, a nuestro contexto, tenemos que tener cuidado al leer el capítulo 21, porque los primeros versos le está hablando a los sacerdotes, del 1 al 9, y del 10 al 15 le habla al sumo sacerdote, que era el jefe de los sacerdotes. La diferencia es que el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo una vez al año, y los sacerdotes no. Y luego, del 17 en adelante, específicamente Dios se dirige a Aarón por nombre. Lo llama por su nombre y empieza a dirigirse a Aarón. Así que vamos a leerlo. La palabra de Dios se lee con mucha reverencia, sabiendo que es lámpara a nuestros pies. Dice, Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Mas por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, por su hermana virgen, a él cercana, la cual no ha tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de su Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy, yo Jehová que os santifico. Y el 9 no vamos a entrar porque el 9 es un libro. Habría que escribir un libro del verso 9. Así que el Señor nos ayude a hoy ver esto. Entonces, todo el capítulo está enfocado ¿a qué? A dar instrucciones a los sacerdotes. Específicamente, Jehová es que está hablando. Teníamos que viajar en el tiempo, estar ahí en el monte y escuchar la voz de Dios, hablando con Moisés. Porque acuérdense que el pueblo no quiso hablar con Dios. Así que el que tenía el privilegio era Moisés. Y él le dice, dile a los hijos de Aarón, a los sacerdotes, no, dile esto y esto. Porque los sacerdotes representaban al pueblo ante Dios. Quédense con esa frase. Los sacerdotes representaban al pueblo ante Dios. No era que Ramón, el de la tribu de Rubén, que eran 12 tribus, ¿no? Iba a ir al tabernáculo, no, a ofrecer con su palomita, o con su vaquita, o con su cordero. No, había una persona que hacía eso, era el sacerdote. Dios les enseña cómo caminar en pureza, cómo ser santo, ¿qué dice? Para acercarse a Dios. Y hemos visto a lo largo de este año que ser santo no es eso, no es, ser santo es cómo me manejo con los demás, vimos el capítulo anterior, cómo me manejo con Dios, no solamente en la ropa, sino en las relaciones con los demás. Recuerden en el capítulo 18 que hablaba del chisme, del rencor, cosas que no nos dejan llevar a santidad. Hablaba de ayudar al necesitado. O sea que santidad no es solo por fuera, sino que hay actitudes de dentro. Entonces, ahora Dios le habla a los sacerdotes, porque aunque ellos eran como los altos cargos, ellos también tenían que estar bien delante de Dios. Así que del 1 al 6, no lo voy a volver a leer porque ya lo leí, habla del sacerdocio, ¿no? Y cómo ellos no debían contaminarse con un cadáver y del matrimonio de ellos, cómo iban a elegir a la esposa, cómo iban a vivir. Así que juntos vamos a descubrirlo. Saben que lo resumimos mucho por el tiempo, pero intentaremos. ¿Cuál era el papel de un sacerdote de Israel? Hoy nosotros tenemos una imagen de un sacerdote. ¿Qué hacen? La misa, no sé qué, lo que echan. Levántate, siéntate. No, nada que ver. No, es horroroso ese ejercicio, la iglesia tradicional. Pero el sacerdocio israelita no era como el sacerdocio tampoco de los egipcios. Un sacerdote y una sacerdotisa eran prostitutas. Así era entre los paganos. Así que Dios dice, ustedes son santos, ustedes van a ser diferentes, porque yo soy santo, tienen que ser como yo. Y su rol era
en la economía de Dios, en el diseño de Dios, era ser líderes espirituales para Israel. Ese era su principal papel, ser líderes, guiar al rey, más adelante cuando tenían rey, guiar a los jueces, guiar al necesitado. Ellos, los sacerdotes, estaban encargados del santuario. No todos los levitas eran sacerdotes que ofrecían. Algunos, su rol era coger la madera y cargarla. Otro era solamente encargarse de los servicios. En casa que estamos estudiando Lucas, vimos que también los sacerdotes tenían un orden. O sea, era una institución, era una empresa. Ustedes saben que en la Biblia hay instituciones. Los jueces, los sacerdotes, los reyes, como grandes grupos que tienen un rol, pues los sacerdotes pues eran encargados del santuario, del tabernáculo. También eran responsables de enseñar a la gente la palabra de Dios. Eso lo vemos en Esdras, años después, muchísimos años después que Esdras lo hace. Los sacerdotes eran los encargados de ofrecer los sacrificios en el altar de Dios. Así que el sacrificio que traía el hermano Jesulín, no lo ofrecía él, tenía que pasar por manos del sacerdote. Y hacían todo eso que vimos en el capítulo 5, de que le ponían la mano al animal para identificarse, lo cogían, lo mataban, ¿se acuerdan? Pero no voy a retroceder para allá porque es retroceder un año. Entonces eran los encargados de ofrecer el sacrificio. Los sacerdotes tenían algo bonito para mí, debían comprender la voluntad de Dios para la gente. Y eso es una historia, ese era uno de sus roles. Pero en la Biblia, en 1 Samuel 23, del 9 al 12, lo leen en casita, vemos a Saúl consultando al sacerdote para atacar a los filisteos. Y así en muchas historias vemos que los sacerdotes eran personas importantes, respetadas, que tenían un rol, eran como el mediador entre Dios y los hombres. Por eso hoy Jesús es nuestro sacerdote. Bueno, Jesús fue el sacerdote y fue la ofrenda. Él fue el sacerdote, fue la ofrenda. Y hoy también está allí ofreciendo oraciones por nosotros. En el verso 1, fíjense que dice, diles que no se contaminen por un muerto. Está en ese verbo, en segunda persona, no, diles. O sea, esto es lo que quiero que le digan, no te lo inventes, Moisés. Moisés no es cosa de Moisés, es cosa de Dios. ¿Pero por qué? Porque no se contaminen con un muerto. Pues en la cultura de esos tiempos, en Israel, la cultura hebrea, tocar un cadáver era no como ahora. Tú tocas a un muerto, te lavas la mano si acaso. No, pero en los tiempos de ellos, si tú tocabas a un muerto, eso lo vimos en el capítulo 15 por ahí, te quedabas 7 días impuro. 7 días que no podías ofrecer a Dios sacrificio, si yo era una persona normal. Pero imagínense que Alberto fuera un sacerdote y que Alberto tocara de levita, sí, que tocara a un muerto. 7 días sin poder ofrecer. Entonces, ¿qué pasaba? Nadie podía ofrecer. O sea, que las leyes de Dios son como las leyes. El semáforo en rojo es para que no pasemos y no aplasten, ¿no? Pues Dios le dice que no tocaran a un muerto, porque 7 días impuro es mucho para un sacerdote que tenía un rol delante de Dios, delante de la presencia de Dios. Se contaminaban 7 días. Entonces, en el caso de un sacerdote, no podría servir en el tabernáculo. Pero, si ustedes se fijan, aquí dice, vamos a leerlo juntos, el 2. Diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, porque los levitas estaban en diferentes lugares, bienvenidos, ¿no? Más por su pariente cercano, por su madre, por su padre y por su hijo, por su hermana y por su hermana virgen soltera, se podía contaminar, pero no menciona a quién. ¿Quién no está aquí en esta lista? Sí. El sumo sacerdote si se moría, sí. Ay, mira, ese no lo vi. Ahí falta alguien cercano del vínculo. La esposa, la parienta, dicen los españoles. La mujer no está, pero ¿por qué? No se menciona. La esposa queda implícita, porque la mujer es un pariente cercano. Incluida en la lista de parientes cercanos estaría. Además dice Génesis que cuando tú te casas eres carne de su carne, o sea, los dos son uno. El matrimonio les hace uno. Además, si tú te pones a pensar, en el caso de que se muera la esposa,
el sacerdote ya quedaba contaminado. O sea, nosotros en casa hablábamos, si yo me muero, si me muero en el salón y Abel va, me toca, ya se contaminó. En la cama, en la cocina, donde quiera, porque uno vive junto, ¿no? Entonces, eso queda como implícito, de que la esposa no está en la lista. Igual que un hijo, un hermano, son gente muy cercana. Uno en la distancia no ve a sus hermanos, pero el hermano que tiene su hermana seguro que la ve toda la semana. O Ramona que tiene su hermana. Nosotros los que vivimos en la distancia no le vemos. Entonces, Dios le está diciendo, se pueden contaminar con un muerto si es un familiar cercano, porque no hay de otra. Pero no es verdad que si se muere el vecino del vecino del vecino, el primo del vecino, el sacerdote no tenía por qué ir a contaminarse. ¿Entienden? Porque Dios le sabe que si se contamina son 7 días de baja laboral, vamos a decirlo. 7 días que no podía servir. Entonces Dios, que todo lo sabe, le dice, bueno, y es un Dios amoroso. Él entiende el dolor. Si es que se muere un familiar cercano, al sacerdote le permite, si se muere su hijo, su esposa, su papá, ir. Pero si era otra persona, la comadre, la cuñada, la nuera, no. ¿Por qué? ¿Por qué no le permitía? ¿Por qué no podía tocar al cadáver? Para que no se contaminara y pudiera seguir haciendo su rol. Pero ¿cómo no contaminamos? Nosotros somos sacerdotes, decía el hermano. Nosotros hoy somos sacerdotes, dice el texto que le gusta mucho a Jacob de Pedro. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, como ellos en su cultura, nosotros somos sacerdotes hoy. ¿Con qué nos contaminamos nosotros? ¿Si tocamos muertos? ¿Eh? Por cosas que hacemos, ¿no? Hoy, ¿cómo se contamina el creyente hoy? Con el pecado. La fornicación, el pecado. Exactamente. Exacto, el pecado, las cosas. Pero lo podemos resumir en 2 grupos de que cómo nos contaminamos. Una contaminación interna, porque el sacerdote podía tocar un muerto y no decirle a nadie. Por ejemplo, interna del corazón, cosas del corazón, los deseos, los pensamientos. Jesús habló de eso, de la contaminación interna que nosotros mismos producimos. Mateo 15, 18 al 20. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, o sea, homicidios cuando matan, ¿no? Los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Eso es Jesús ya hablando 1000 y pico años después. Pero el comer con las manos y lavar no contamina al hombre. Él está hablando en ese contexto. Pero para nosotros lo mismo. Nosotros seguimos contaminándonos. Y ritualmente estaríamos mal, como los sacerdotes. 7 días, 7 meses, 7 años. Bueno, pero son contaminaciones del corazón. ¿Sí? Alberto. Es un cáncer. Todo lo que dice. Entonces, crece. Y luego presenta, exactamente. Porque la santidad no solamente son formas o rituales. La santidad también tiene que ver con lo que hay en el corazón. Y hay cosas que contaminan el corazón. Pero hay cosas de fuera que contaminan también, nos contaminan a nosotros. Contaminan nuestra mente y por ende el corazón. Y esas son contaminaciones externas, de cosas de fuera. Una película que tuviste, una mala influencia, un chisme, una ideología. Las ideologías, lo que enseñan en los colegios y todo eso, madre mía. Los comportamientos. Entonces, pornografía, eso son cosas externas. Cuidado, hermanos, de la contaminación. Así como Dios lo cuidaba a ellos, y todo el Nuevo Testamento que es después de la cruz, nos habla de cómo cuidarnos de esas contaminaciones para presentarnos a Dios. Entonces, cerramos ahí con los muertos, ¿no? Y vamos al 5, al verso 5, al verso 6, que dice, no harán tonsura en su cabeza.
Cuatro, pero Jesús no había tocado a Lázaro. Cuatro, sí. No. Jesús, al ser Dios, él lo tocaba. Él tocaba. Ay, Dios mío. No, está buena. Sí, es una. ¿Eh? ¿Cómo es? No, fue como sorda. Jesús vino en otra, ¿saben que en la Biblia hay 7 dispensaciones? Exactamente, en la Biblia hay 7 dispensaciones. Y Levítico está en había la dispensación de la inocencia con Adán, la dispensación de la ley, que es ese tiempo de Moisés, y así, hasta que Jesús viene a la dispensación de la gracia. Son tiempos. Exacto. Él vino a traer los tiempos. Vamos al verso 5 y 6. Lo leí, ¿no? No harán tonsura en su cabeza. Otra versión dice rasparse la cabeza. Verso 7, 5, perdón, no harán tonsura en su cabeza. Si quiere David me lo pone en otra versión. Y así van viendo y comparamos con la Reina Valera. Bueno, no harán tonsura en su cabeza. Ahí dice raparse. Ni raerán la punta de su barba. Ni en su carne harán rasguños. Santos serán para su Dios. Vamos a dejarlo ahí. Eso de los tatuajes. Vimos ya que esas cosas lo hacían los paganos, que, por ejemplo, las películas antiguas de esos héroes, de los bárbaros, vemos que cuando alguien se muere, ellos cogen un mechón y andan con el protagonista, anda con el mechón de la mujer que le mató el malo aquí. Esas son cosas de las culturas antiguas, de los bárbaros, de Hércules, esas películas, ¿no? Que son películas, pero tienen algo de la vida real. Los paganos expresaban el duelo de esa manera, raspándose el pelo, guardando trozos de pelo, cortándose la barba. Entonces Dios le dice, exactamente, cosas paganas, de Baal, los de Baal. Pero ese era culto, ese era adoración, un tipo de adoración. Pero en el luto, por adoración, puede ser. Sacrificio puede ser también, ¿saben qué? Satanás sí, porque Dios no es así. Pero esos son cultos. Y aquí está hablando, aquí está cultos. Culto y adoración. Y, incisión en su cuerpo. Pero en este... Sí. Sí. Aquí está hablando en el duelo, un muerto, de los muertos. Ajá. Sí, pero se hacen como culto, como un culto, una adoración. Pero aquí es una expresión del duelo. Y Dios le dice, paren. Ustedes su duelo lo van a expresar de otra manera. No lo van a hacer como lo hacen sus vecinos. ¿Entienden? Exactamente. Aún se muriera el primo, no podía ni siquiera visitarlo. Solamente cuando iba a visitar, si era la mamá, si era el papá o la mujer. Pero la manera de expresar el duelo, ellos tenían que ser santos en eso también, porque ellos eran los sacerdotes, acuérdense. Ellos tenían que ser diferentes y no tenían que hacer como lo hacían los demás. Sacerdotes, apartados, santos. Entonces, ellos tenían que ser diferentes a los vecinos. Cuando yo les digo que viajemos en el tiempo, imagínense que no hay sillas aquí y que todo lo que hay es arena. Y en vez de nuestros vecinos ser los de Fontellas, son los de Moab, son los de Canaán, son los filisteos, gente que no conocían a Dios,
gente que hacía de todo un drama. Así mismo, como dice Alberto, para adorar, adoraban así. Los sacerdotes eran prostitutas y prostitutos. Pero para expresar el duelo, madre mía, daba vergüenza, porque ellos se acerrapaban, hacían un montón de cosas y Dios le dice, no, ustedes van a ser diferentes. Y es como hoy en la iglesia, por eso Levítico es un libro vivo. Somos modernos, somos jóvenes, ¿verdad que sí? Pero somos llamados a ser diferentes. O sea, tenemos que ser diferentes a la cizaña, tenemos que ser trigo. A la manera de expresar su dolor, no lo van a expresar como lo expresan los demás. Porque ahí también tenían que expresar santidad. En esta parte del verso 6, me siguen, ¿no? O voy muy deprisa, me siguen. Hasta bravo que llegó tarde, me siguen. En el verso 6 es el verso central de todo esto. El 6 dice, santos serán a su Dios. Vamos a sustituir cada vez que encontremos la palabra santo en la mente por apartados. Santos serán apartados a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto son santos, apartados. Porque cuando decimos santos, no sé por qué, como que nos llega la ropa blanca y la cosita, ¿no? Apartados, apartados. Entonces, el servicio a Dios sigue siendo una responsabilidad. ¿Tú sabes lo que es que se te muera un primo que tú no puedas ir? Y que tú no puedas expresar el dolor como todo el mundo lo expresa. Y eso que en Israel había planilleras, se llaman, gente que lloraba. Pero el sacerdote no podía hacerlo. El servicio a Dios sigue siendo una responsabilidad. No debemos con nuestra vida, con lo que hacemos, deshonrar el nombre de Dios. Como era lo que Dios le estaba diciendo. Cuando se muere alguien en su vida, el sacerdote no puede deshonrar a Dios, porque ellos son los que ofrecen ante el pueblo. Ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver más adelante. Ese verso central lo vamos a desmigajar un poquito más, pero vamos a pasar al 7 y hasta el 8. Con mujer ramera, ahora le vamos a hablar de su vida romántica, de su relación con la parienta. Ya le hablamos del duelo, cómo expresar el duelo. Pero ahora, ¿con quién se casa el sacerdote? Pues le dice al sacerdote, no se casará con mujer ramera o infame, ni con mujer repudiada de su marido, porque la esposa. No, su esposa. su esposa. Porque el sacerdote es santo para su Dios. Vamos a esta versión. No se permite a los sacerdotes casarse con una mujer contaminada por la prostitución, ni casarse con una mujer divorciada, porque los sacerdotes están separados como santos para su Dios. Entonces, al prohibirles tomar esposa a una mujer prostituta o desacreditada, divorciada, el texto enseña que el matrimonio es algo más que una relación meramente emocional. A mí me gustó esa y ya. Si ellos eran sacerdotes, eso no valía. Tenía que ser una mujer contrario a todo lo que dice eso. El matrimonio era una unión santa y espiritual para ellos que eran sacerdotes. En resumen, debían ser santos y diferentes en sus relaciones también. Al elegir la mujer para disfrutar la vida, para compartir, para tener sus hijos, ellos no podían ser como los demás. Y es ahí cuando ellos eran santos. Pero no es que Dios haga sesión de personas. Sí, no es que entonces Dios, las rameras, las prostitutas, no pueden venir a la iglesia. No pueden venir, o sea, en ese tiempo no había iglesia, no pueden venir a Dios. No podían ofrecer. No, sino que el matrimonio del sacerdote, escuchen eso y lo vamos a leer juntos. Estamos en la otra luego. Apunta a Cristo como sacerdote, quien toma para sí una iglesia pura, sin mancha ni arruga. Levítico es un espejo. Y así como el sacerdote tenía que buscar una esposa sin mancha, sin que nadie dijera, ay, mira, ella hizo esto. Así Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga, sin que nadie diga nada. Amén. Así que vamos a leerlo juntos en esa otra diapositiva. Juntos, a la vez, cuando la pongamos. La de que dice, no es que Dios. No sé cuál es, la 18. 1, 2, 3. No es que Dios haga sesión de personas, sino que el matrimonio sacerdotal apunta a Cristo como sacerdote, quien toma para él a una iglesia pura, sin mancha
y sin arruga. Porque podíamos decir, ay, qué Dios más malo el de Levítico. No, es que todo lo que está pasando ahí apunta a Cristo. Ahora sí. Eso en Jeremías, pero cuando fallan. Aquí lo que Dios está mirando es, ellos tenían que hacer todo eso que luego no fueron. Pero en Jeremías cuando fallan. No, no, es que cuando Israel falla, no, cuando Israel falla, Isaías le dijo al pastor. No. Sí. Es que cuando Israel falla, Israel tenía que ser el reflejo de la gloria de Dios, ¿verdad? Antes teníamos un espejo aquí, antes cuando reformamos la iglesia, y hubiera sido buenísimo tenerlo ahora. Israel tenía que ser el reflejo, mostrar a Dios, el retrato de Dios. Así como muchos de los que están aquí se parecen a su papá. Israel no lo hizo. Entonces Dios hace una metáfora de la prostitución en Jeremías, en Ezequiel, para mostrar que Israel le fue infiel a Dios. Pero esto que estamos viendo en Levítico es en la formación del pueblo de Israel. Cuando Dios empieza a tratarlo como un bebecito y a decirle, como tú tratas a un niño pequeño, ¿la? Que tú empiezas a enseñarle, se come esto, no se come esto sí, el abrigo se pone así. Y Él le da leyes. Él le da leyes para los sacrificios. Le da leyes para vivir. No robes, no le mientas a tu hermano, no forniques. Para vivir en comunión, pero también reglas para vivir bien con Él. Y entonces hoy le toca el turno a los sacerdotes, que ya vimos que no se pueden contaminar, porque sí. ¿Por qué? Porque el sacerdote tenía un papel, era ofrecer en el tabernáculo. Pero tampoco el sacerdote podía expresar su dolor como los demás. Tenía que ser diferente. Pero tampoco el sacerdote no iba a elegir una esposa como todos. Tenía que ser una esposa porque el primer matrimonio que tenemos es nuestro hogar. Entonces él tenía que elegir una esposa con esas características que Dios le dice, las inversas, porque el sacerdote era tipo de Cristo. Es una sombra, ¿dónde está mi sombra? Una sombra de la iglesia. La mujer del sacerdote es una sombra de la mujer de la iglesia. Además, sí, pura. Como la iglesia sin mancha, sin mancha. Además, no es que estas leyes juzguen a la mujer. Aquí habemos muchas mujeres, casi que no ganan los chicos hoy. Pero no es que estas leyes están juzgando a las mujeres, sino que está protegiendo el linaje sacerdotal y está protegiendo las profecías que tienen que cumplirse en Cristo. Estas leyes que salen de la boca de Dios enseñan que la pureza ritual, o sea, lo que tú haces, se refleja en la vida espiritual. ¿Saben qué? Si el sacerdote no cumplía esto, ya no iba a ser sacerdote. Porque la pureza ritual también va a la par, bailan ese vals con la pureza espiritual, si no, no hay baile. Sigo. Estamos terminando ya. En el verso 6 y 8, una cosa que si uno lee rápido uno no ve. Pero Dios le da las razones a los sacerdotes. ¿Por qué debían ser santos? Vamos a verlo juntos. En el verso 6 le dice, este verso lo hemos leído mucho, terminaremos aprendiéndolo. Santos serán a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Hay dos cosas ahí. Ofrendas encendidas, dice la Reina Valera, no sé dónde está aquí, en esta, ofrendas especiales, dice esta versión que está desplegada. ¿Cuáles son esas ofrendas? Porque cuando uno lee la Biblia, uno tiene que preguntarle en la Biblia, en contexto, en historia, ¿qué es lo que está pasando? Pues, estas ofrendas son las que se quemaban en el altar. Aquí siempre me acuerdo del hermano Jesulín. Todo en el altar. ¿Se acuerdan ese día cuando vimos eso? El holocausto. Esas ofrendas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que la grasa tenía que quemarse todo? ¿Se acuerdan? El incienso tenía que quemarse todo. Y esas ofrendas encendidas las tenían que hacer los sacerdotes. Y eran para comunión, para consagración. Entonces, esas ofrendas, el olor subía como un olor grato a la presencia de Dios. Era adoración. Entonces, el sacerdote tenía que estar bien porque él tenía que ofrecer esa ofrenda. Número 1, ¿no? Número 2, el sacerdote dice aquí
que también ofrecía el pan de su Dios. ¿Ustedes creen que es pan Bimbo, pan baguette, pan chapata? ¿Qué pan es? ¿Eh? ¿Eh? No, ¿ves? Ahora vamos a descubrir qué pan es. El pan de Dios son las ofrendas sagradas. Igual en la otra versión lo pone. Bueno, cuando vamos a estudiar la Biblia, ponernos con la Reina Valera y otra. El pan de Dios son las ofrendas sagradas, porque habían dos tipos de ofrendas, ofrendas quemadas y ofrendas sagradas. Las ofrendas sagradas tenían porciones santas de los sacrificios que solo pertenecían a Dios. Yo recuerdo que ese día el pastor dijo, y fue muy lindo cuando estudiamos eso, yo me acuerdo que hacía calor, seguro fue en el verano, que esas ofrendas, el sacerdote era el único que la tocaba, no sé si se acuerdan de eso, y se hacían en el lugar santo. Y el sacerdote rociaba sangre al lugar santísimo. ¿Se acuerdan de eso? Pues de esa que está hablando. O sea, ustedes tienen que permanecer limpios porque ustedes tienen dos trabajos muy importantes. Ofrecer las ofrendas quemadas, que son las que, si yo las llevaba, yo podía comer. Si me dejaban. Pero las ofrendas sagradas solo eran para Dios y acaso para el sacerdote. Y eran muy sagradas. Yo recuerdo que cuando Dios le dice a Moisés, dice, son muy santísimas. Entonces, ellos tenían que estar bien. Estas ofrendas incluían porciones santas de los sacrificios que solo pertenecían a Dios. Y solo los sacerdotes podían tocarlas y comerlas. Se comían en el lugar santo, es decir, eran ofrendas consagradas. La otra eran adoración. Estas son ofrendas consagradas, ¿sí? Sí. Eran ofrendas, o sea, no era pan, 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 sino esa ofrenda como Jesús. Uh-huh. No. Y todo esto lo estamos llevando, porque nosotros hoy somos sacerdotes. Y nosotros nos contaminamos tan fácil, o sea, y es fácil, como que yo estoy en mi casa y me dan un WhatsApp, me llega un WhatsApp. ¿Tú sabías que la hermana Ramona, ay, que aquí tenemos Ramona aquí, hizo esto, ya yo me contaminé, es tan fácil. Y yo tengo que ofrecer a Dios también sacrificio de alabanza y de consagración. Y entonces, eso hace como que a veces no lleguen nuestros servicios a Dios, porque nos contaminamos innecesariamente. En el verso 6, que es el verso central, Dios le está diciendo a Moisés, dile a los sacerdotes, Moisés escucha, que ellos ofrecen la adoración y la consagración. Es como lo de la alabanza, lo que cantamos aquí los domingos o los miércoles. Ellos ofrecen la adoración y la consagración, porque eran las ofrendas más sagradas, que se llevaban, eran tan sagradas, que se llevaban al lugar santo. O sea, no era una ofrenda, eran ofrendas muy diferentes. Él le está diciendo, ellos son los encargados, tienen que estar bien, porque ellos llevan las ofrendas quemadas y las ofrendas sagradas del pueblo, directamente a Dios. O sea, todo el pueblo, nosotros, cogíamos las ofrendas y Moisés, el sacerdote de turno, el que le tocaba, se la llevaba a Dios. ¿Cómo afecta esta verdad a los creyentes hoy? Dame, no me la ponga, a ver si otras personas de los que no han participado. ¿Cómo afecta esta verdad de que lo que nosotros hacemos es ofrenda de adoración y ofrenda de consagración? De que no tenemos que contaminarnos, a veces nos contaminamos tan fácil, o que no tenemos que ser como los demás, o sea, ellos, por ejemplo, tienen que ser diferentes en su duelo. ¿Cómo nos afecta eso a nosotros hoy? Levantando la mano. ¿O cómo nos afectaría? ¿O cómo lo...? Después.
No. Y ya no eres. Ujú, exactamente. Esa es una manera. Ujú, amén. Entonces, eso, por allá, ¿sí? Y después llega. Sí. es- sí, sí, ahí atrás. Ujú, un indigente huele mal, sí, nuestra cara. Amén. Agradable. Ujú, sí. Amén. Diego, muy bien, gracias. Gracias, gracias. Ahora Diego. Primera de Juan 2:15. Sí, dice, hablando de cómo nos afecta, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Afecta. Mm. Ujú. Amén. Una otra. Sí, exacto. Se va. Y la esencia de esto, yo le dije que teníamos que buscar las verdades, es que somos apartados, estamos terminando ya. Diferentes, teníamos ser diferentes como cada uno lo ha dicho a su manera de vernos. Es decir, santo, o sea, cuando decimos santo como que choca más, pero la Biblia nos manda a ser diferentes donde estamos.
que quitemos la mochila. Despojenos de todo el peso que nos agobia, nos asedia. Amén. Amén. Hoy estamos muy, muy bien, estamos atendiendo, ¿sí? No nosotros ahí. La Biblia manda, o sea, dicen los hermanos, lo voy a decir porque luego no sale en la grabación, que, ay, a ver si me acuerdo, de que tenemos que ser una esencia, como la vainilla, diferente, una esencia agradable, que tenemos que ser diferente donde el Señor no tiene, como el fútbol, que tenemos que, ellos tenían ropa de lino fino, que ya lo vimos, porque el lino fino representa pureza, y no llevar esa mochila de ese peso que nos agobia. Y decía la hermana de que nosotros tenemos que traerlo a ellos, no nosotros ir donde ellos están. Hermanos, no quiero decir nombre. Bueno. Pero eso ya no eso tenemos que solucionarlo más adelante. Sí, porque se dañan los micros de una manera. Dice el hermano. A ver, ay. Qué diferente a los. Sí. Bueno. Amén. Por amor a los hermanos que están en YouTube, voy a seguir porque de verdad que es incómodo que hemos durado 5 minutos nosotros, pero que tenemos que hablar. Vamos a buscar un micrófono luego, porque que esto se daña. Un miércoles, le invitamos a los hermanos que están por allá, si pueden que vengan, porque esto es hermoso, para que escuchen. Los sacerdotes eran apartados, como lo hemos dicho, es decir, santos, santificados del resto del pueblo. El creyente hoy también es llamado a vivir diferente, porque su vida y su servicio es ese pan de Dios, Entonces, vamos al verso central, yo se lo traigo aquí, en la diapositiva número 25, en diferentes versiones, para que veamos una cosa y contestamos esta pregunta. En la Biblia de las Américas dice, este mismo verso 6, que es el verso central, serán santos a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque presentarán las ofrendas encendidas al Señor, el alimento de su Dios. Por tanto, serán santos. La Nueva Traducción Viviente dice, deben ser apartados como santos para su Dios y nunca deshonrar el nombre de Dios. Deben ser santos porque ellos son los que presentan las ofrendas especiales al Señor, ofrendas de alimento para su Dios. Yo subrayé el sujeto elíptico, pero bueno, subrayé el sujeto Dios, el sustantivo Dios y el determinante que lleva adelante, por algo. ¿Qué dirección tiene todo lo que ellos hacían? Porque habla de ofrenda, del pan, o sea, de la adoración y la consagración. Y según lo que yo subrayé, ¿a quién estaba dirigido todo eso? Los de allá atrás no han dicho nada. Bueno, ¿sí? Estaba dirigido, gracias. Estaba dirigido a su Dios. Y por eso cuando nosotros barremos la iglesia, cuando nosotros venimos y cantamos, hoy aquí, lo que estamos haciendo, ¿a quién se lo estamos dirigiendo? Fíjense esos determinantes, esos artículos y ese sustantivo Dios. Su Dios, su Dios, su Dios. ¿Cuántas veces se repite? Cuando estudiamos la Biblia, lo que se repite no está ahí de lujo, está por algo. Esa es la dirección. Todo lo que ellos hacían era hacia Dios. No era para que lo vieran, no. Todo lo que ellos hacían era para Dios. Todo lo que hacemos para Dios, eso, debe ser apartado, es decir, santificado. Y aprendemos que la verdadera santidad es ser consciente de lo que hacemos para Dios. Cuando tú eres consciente de eso, tú no lo haces por hacerlo. Yo crecí en una iglesia y en la iglesia hacemos las cosas, ¿no? Los niños cuando hacemos la iglesia, como aquí hay unos cuantos niños, de un momento te ponen a dar una clase bíblica. Yo empecé a dar clase bíblica como a los 11 años, por una cosa que pasó.
Bueno, pues tú limpias la iglesia porque vas con tu mamá, pues tú colaboras. Y un día me di cuenta de que yo no estaba haciendo las cosas para Dios. Y hay un verso que dice que todo lo que hacemos, y las que están allá atrás también, está muy buena la conversación. Todo lo que hacemos y la motivación de lo que hacemos es para Dios. Y ese verso me confrontó. Y el verso dice que todos tenemos que ir al tribunal de Cristo. Y yo tenía ya una edad y me confrontó siendo de iglesia. Porque hacemos muchas cosas, pero las hacemos para Dios. La adoración, la consagración, atender, todo lo que hacemos. Estamos aquí para Dios. Dios no solo mira lo que hacemos y ya. Él también mira cómo lo hacemos. Y eso es levítico para nosotros. Él no solamente mira a la mujer que viene los sábados y limpia, la que venimos y limpiamos, o la que adornan. No, Él mira cómo lo hacemos. Y es lo que le está diciendo a los sacerdotes. Dios rechazará lo que se hace sin santidad. Porque en Isaías 29:13, ese verso que dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado, sobre todo lo que hemos nacido en el Evangelio, lo que estamos aquí siempre, que no perdamos el asombro. Es una oración que yo hago por mí. Yo no quiero perder el asombro. Después de tantos años en el Evangelio, no voy a decir porque después me calculan la edad. Sí, ahora que voy a terminar porque al final no nos escuchan. No quiero perder el asombro. No quiero perder el asombro y es lo que le quiero dejar hoy. ¿Qué pasaba si el sacerdote se contaminaba? Pues no podía ofrecer, no podía hacer nada de lo que Dios le dijo que tenía que hacer. O sea, él fue diseñado, el sacerdocio fue diseñado para ofrecer el pan de Dios y ofrecer las ofrendas. Y si se contaminaba, no podía hacerlo. Aprendemos que no contaminarse y ofrecer van en sintonía, sincronizado. Los teléfonos se sincronizan, ¿verdad? Con Google, ¿con qué más se sincronizan? Con WhatsApp, los que son más informáticos. Si él estaba contaminado, no podía ofrecer, porque va en sintonía, igual nosotros. Una cosa depende del otro. Y igual podían ofrecer contaminado y no pasaba del cielo. Estoy terminando ya. Es un principio bíblico aquí que podemos aprender. La santidad no era un fin, entonces, sino una condición. Será necesario que ellos fueran santos porque Dios era santo. Y era necesario estar en santidad para ofrecer, para subirnos aquí, para cantar, hasta para limpiar la puerta de afuera. Se hace necesario saber a quién le estamos sirviendo, porque Dios es santo. Aprendo que Dios no solo veía lo que ellos hacían, su servicio, eran sacerdotes, su ropa, sino cómo lo hacían. Y eso nos tiene que tocar, y sobre todo a los más jóvenes, los que han nacido en el Evangelio. ¿Cómo lo haces? ¿Para quién lo hace? ¿Y en qué actitud? Hay otro principio bíblico, y hay una foto en la 32. Sí. Ella también está hablando. Ven, aquí tengo otra imagen. El sacerdote ante la congregación. Bueno, muy bonito, con su ropa que tenían que llevar, que ya lo vimos, lo de la ropa, por abajo llevaban la túnica, y el pectoral, todas esas cosas que llevaban. Pero ante Dios, Dios no mira la envoltura, dice en 1 Samuel 16, Dios mira el corazón. La santidad de un líder, ahora trayéndolo a nosotros, de Levítico a nosotros, es una respuesta al temor de Dios. Yo muchas veces, cuando era más joven, muchas veces yo siempre cantaba, en especial en otras iglesias, y recuerdo que me tocaba cantar en una iglesia grande, en Puerto Plata, y yo no me sentía bien espiritualmente. Era mi momento, igual hubiera sido popular, y yo le dije, yo no puedo cantar. ¿Y qué pasa? Digo, yo no me siento bien. El temor de Dios no me dejaba subirme. Era un congreso de todas las iglesias, de mi iglesia de República Dominicana, de los templos bíblicos, y a mí me pusieron para cantar. Pues ese día yo no pude, porque no estaba bien ante Dios, y el temor de Dios me impedía. Y cantó otra persona, cantó Alba de Río San Juan, creo que era una chica que luego se hizo muy popular ella. Entonces, ¿por qué? Porque el temor de Dios es una respuesta del liderazgo. Porque dice, santos serán porque yo soy santo. Entonces, en resumen, ya para terminar, si trabajamos para Dios, ahí está la imagen que empezamos, la otra imagen.
si trabajamos para Dios, nuestra vida es la primera ofrenda. Y ese era el nombre de la obra. Mi vida es mi primera ofrenda. Mi mente, mi corazón, mi cuerpo. Por eso también tenemos que tener cuidado cómo vestimos. Tenemos que tener cuidado con lo que pensamos, porque la Biblia dice que pensemos en todo lo bueno, en todo lo justo. Tenemos que tener cuidado en lo que hablamos. Vamos a fallar, porque todos fallamos. Pero si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y así se llama la obra. Entonces, ya me quedan 2. Hermanos, para nosotros es igual. La pureza del corazón, que viene de no contaminarse, se va sincronizando con el servicio. La pureza con el servicio, lo que ofrece. Va en sintonía con el servicio. Uno prepara el camino a la otra. O sea, el corazón puro prepara el camino al servicio. Y puede ser que tú solamente tengas, el día que hicimos la entrega de los ministerios, a mucha gente le dieron hasta 3 diplomas de los ministerios. Y yo recuerdo que la hermana Cristina no tenía. Sin embargo, la hermana es bastante colaboradora, ¿no? Entonces, a veces tú no tienes un servicio per se, pero en lo que Dios va a ver es tu pureza y lo que ofreces. Y ese vals se va bailando, porque todo es para Dios. Un consejo de Pablo para Timoteo, pero para nosotros, para terminar, ya, no me alargo más. Pablo le aconseja algo a Timoteo y es para nosotros. Le dice Pablo, procura, un consejo para los jóvenes, para los que estamos no tan jóvenes y para los más mayores, que estamos aquí y los que escucharán. Este es el consejo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. O sea, cuando tú vas a fregar el suelo, a limpiar el baño de la iglesia, ¿con qué actitud tú vienes? Ay, porque la hermana Paola me mandó. No, procura aprobado, porque es delante de Dios. ¿Cómo quién? Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque traza bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. Y esa es la actitud de nosotros como sacerdotes. Cada día antes de acostarse o a la hora que tú quieras, nos ponemos a cuenta con Dios. Confesamos nuestro pecado porque tenemos un abogado defensor. Todos los días vamos a pecar, pero todos los días vamos a ser perdonados. Así que, hermanos, les invitamos al miércoles para que sigamos viendo a Cristo en esto, viéndonos a nosotros y que seamos cambiados cada día. Amén.